Gladiadores. Valor ante la muerte. De las tumbas al Coliseo. Hola, romaníacos, regresamos a nuestra serie de Roma Vincit. Hoy no vamos a hablar de las legiones, vamos a hablar del gran espectáculo, de las peleas y luchas en el Coliseo, vamos a hablar de gladiadores, vamos a hablar del espectáculo con el que se entretenía la plebe. El más famoso era el circo, pero hoy vamos a hablar de las luchas, que tienen en el fondo mucho que ver con las legiones romanas. Acordaros que Cayo Mario enseñó a sus primeros proletarios a luchar con los lanistas. Empezamos el programa con la ayuda de dos expertos en la gladiatura, Fernando Lillo y María Engracia. Hola a los dos, Fernando, hola, y hola María. Hola, encantado. Bueno. Venimos a hablar de vuestro libro, lo voy a poner aquí en portada, Gladiadores, Valor ante la muerte, de Despertaferro. Eso ya es un símbolo de calidad. Y es un libro, digamos, ilustrado, de estas colecciones que saca Despertaferro con numerosas ilustraciones que hace que sea más agradable todavía aprender, ¿no? Pues Fernando y María, vosotros sois, digamos, de la parte de escritura, ¿no? No sois de la parte de ilustración del libro, ¿no? Bueno, la verdad es que todo es un equipo, ¿no? Sí, sí. El libro está concebido en equipo, entonces nosotros sí que hemos hecho el texto, pero a la hora de hacer las ilustraciones, de elegir las fotografías, pues hemos tenido que asesorar un poquito al equipo artístico para que hiciera un poco más o menos que hubiera una relación entre el texto y la imagen, ¿vale? No, No es que se han puesto unas imágenes ahí, sino que hay ilustraciones que han sido creadas es profeso para el libro y ahí hemos tenido que dar unas instrucciones para que, digamos, se ajustaran a nuestras teorías, a lo que nosotros vamos contando en el texto. Nuestro objetivo era, sobre todo, hacer un libro que recogiera todo lo que sabemos hasta ahora, toda la investigación que se sabe hasta ahora de los gladiadores, que ha variado mucho en los últimos 30 años, ofrecer un texto que sea legible para cualquier persona, pero que a la vez pueda resistir el análisis de un experto, porque eso es, digamos, las características de divulgación de calidad, ¿no? Que lo pueda leer cualquiera, pero que el experto no pueda decir, bueno, pues no se han basado en las fuentes, no han tenido en cuenta las cosas. Y luego, claro, el aparato gráfico pues es espectacular, la edición de Despertaferro, como no podía ser de otra manera, pues nunca defrauda y da al libro pues una entidad que da gusto verlo, tocarlo y luego leerlo, meterse en esa historia de los gladiadores que es realmente apasionante. Las ilustraciones son de Sandra Delgado, una de las mejores ilustradoras españolas, por lo menos en temas históricos que yo conozco. Sin ir más lejos, bueno, la portada es de ella, estas obras, ¿no? También de aquí unas gladiatrices, Sí. que hablaremos de ellas también. Bueno, podemos empezar, María y Fernando. El libro, entendemos lo que es, además un tema que ahora parece que está en el candelero, ¿no? Nunca mejor dicho, con la Gladiator 2, que no os voy a preguntar sobre ella, que tengo dos programas, uno de Yoyo Balbás y otro de David Nievas y Noemí, hablando de ellas, no voy a decir en qué sentido. Y aquí lo que vamos a hablar es un poco de qué es realmente la gladiatura, ¿no? Ese espectáculo romano que tenía también más funciones, no era solamente de entretener, ¿no? Sino también tenía otras funciones, que es lo que vamos a intentar ver ahora al enfocar un poco el origen, ¿no? El origen de estas peleas. ¿Siempre nacieron como un espectáculo? No, que va. Bueno, en un principio podríamos decir que sí, pero cuando Sí, en el todavía fondo no sí, son en el fondo romanas. sí. No son romanas todavía, ¿vale? Nos lo cuenta Tito Livio, que en unas guerras que hay contra los samnitas son hechos prisioneros, pero no por los romanos, sino por un pueblo con el que no se llevaban muy bien, los vecinos, y los utilizaron, a los prisioneros de guerra, a los samnitas, los utilizaron para realizar unas luchas durante una cena, ¿vale? Pero no hablamos en contexto romano todavía. A Roma pasan como celebraciones privadas junto a la tumba, ¿no? Son los bustuarí estos que suelen aparecer en algunos libros citados,
Y de ahí dan el salto al espectáculo, no sabemos cómo, pero Julio César es el primero que hace de ellos, pues eso, un espectáculo y dejan de ser, dejan de participar en ese ámbito privado para convertirse en algo público. Así que realmente los primeros no son gladiadores, porque nadie los llama gladiadores en las fuentes, los tienen otro nombre y empiezan siendo gladiadores mucho más tarde, ya en la bastante avanzada la República. Que podemos entender, un poco para que nos situemos, en el origen de la República eran en los entierros de los familiares, ¿no? Para darle más empaque a su difunto, se hacía una pelea. Sí, sí, era por... Había un simbolismo de la sangre y todo eso, pero Sí, sí, había, exacto. Sí, sí. después en los, Sí, perdona. no, que digo, después en los cabos de año, como diríamos aquí en España, también se hacía, ¿no? Para recordarlos, ¿no? No, eso ya con Julio César, ¿no? Realmente la lucha es en la tumba, 2 Sí, días sí. después de la muerte y tal, es una celebración al difunto, ¿no? Es como una especie, dicen, sacrificio de sangre. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero bueno, es un sacrificio de sangre, en realidad es en honor al hombre que ha muerto y lo suele hacer su hijo primogénito, que es el que tiene que pagar todo el funeral, ¿no? Y luego ya pega el salto eso al espectáculo ya público, podríamos decir, pierde toda esa temática de al lado de la tumba y para el difunto y tal, aunque la excusa, ojo, con Julio César lo vemos, por ejemplo, sigue siendo la muerte años antes de su hija, de su Eso. padre, la excusa, es una excusa, realmente. Primero es en honor al difunto y después es lo utilizo como excusa para mejorar políticamente, ¿no? Para conseguir más votos, para conseguir más popularidad política. Mm. Hablando de política, ¿no? El tema de Julio César fue creando una especie de, bueno, de academia de gladiadores, ¿no? Que se lo da en herencia a su hijo adoptivo Augusto, ¿no? Y entre las cosas que hereda en título propiedad es esos gladiadores de su padre, ¿no? Sí, bueno, el ludus va pasando de unos a otros, incluso lo encontramos en Nerón. Aparece un ludus neroniano, se supone que es el de Julio César, que ha ido pasando de unos a otros, suponemos, no lo sabemos, pero es una suposición porque además está en el mismo lugar, entonces Sí, sí. es muy probable, es Capua, es el lugar, sí. Ujú. Y tenemos en la época ya del final del Imperio, ¿no? Ya con Augusto se populariza y se convierte en un espectáculo más o menos ya estable en Roma, pero no llega, bueno, es que esto sería, bueno, vamos a ver cómo profundizamos el tema de una manera que tenemos este espectáculo que al principio se produce en Roma, se hace en lugares que no están destinados para ello, ¿no? Se hace, por ejemplo, en una plaza, se hace después en un teatro, se va buscando sitios para su espectáculo, ¿no? Claro, hay que ver que principio lo que tiene que ser es un lugar público. En principio se hicieron los primeros documentados en Roma, se hicieron a mediados del siglo III antes de Cristo en el Foro Boario, que era el foro del ganado, ¿no? Después se fueron haciendo en el Foro Romano. Y esto eran estructuras provisionales, como si fuera una plaza de toros portátil, ¿no? Ujú. Entonces, poquito a poco, eso se fue haciendo anfiteatros de madera en Roma hasta que llegó al Coliseo en el año 80 ya de piedra. Pero fíjate que un siglo antes, en el 70 antes de Cristo, los de Pompeya ya tenían un Coliseo de piedra. Es decir, que bueno, en Roma fue por esas causas, que no se llegó a uno de piedra mucho más tarde, pero en otros lugares del imperio ya tenían un anfiteatros de piedra ya duraderos donde se daban estos espectáculos. Claro, el tema de estos espectáculos, ¿no? Que yo, bueno, hablando con Alfonso Mañas y leyendo en alguna cosa, a ver si me estoy liando mucho, al principio se intentó que en Roma no hubiese uno construido para que el que los contratase tuviese que pagar todo el entramado de gradas y tal, le saliese más caro y no hiciesen tantos, ¿no? Había una causa de esas un poco así de limitar, ¿no? Es que me suena, yo esto me suena haberlo leído. No sé si es No, no, cierto, yo pero no creo que fuera así. No, Simplemente los iban haciendo de madera porque era la costumbre que tenían. Y, exacto. y de madera no quiere decir que fueran malos. Había Mm, algunos grandes, que eran casi como un coliseo en miniatura, ¿no? Y luego ya se hicieron de piedra, ¿vale? No es sí, porque no quisieran hacerlos, es porque no. podían hacerlos.
No que no quisieran hacerlos en piedra, no. Como que era una forma de decir, el que haga el espectáculo tiene que pagar también la instalación del espectáculo. No. Como para, digamos... Eso no está en las fuentes, eso no lo dice nadie en ningún sitio. No, es que me suena haberlo oído y a lo mejor me estoy liando yo. Podría ser una hipótesis, pero vamos, habría que ver si está contrastada, claro. Pues tenemos el hecho de que en Roma ya se empieza a hacer popular, pero después, ¿cómo explicarlo o preguntarlo de una manera? Porque ahora viene la pregunta siguiente, que es ¿quién se hacía gladiador? ¿no? Y eso va evolucionando con el tiempo y tiene que ver también un poco con la especialidad, ¿no? Es decir, hay como una liga en el fútbol, es decir, lo digo un poco para que la gente lo entienda y se simplifique el tema. Es decir, había una liga de regiones, de provincia y unos gladiadores de capital. No, para nada. No había anfiteatros de primera y de segunda, no. Los gladiadores de Roma tenían la misma categoría que los que podía haber en Hispania o en Trier, por ejemplo, que tenemos otro anfiteatro. Incluso tenemos algunos gladiadores que sabemos que iban de anfiteatro en anfiteatro, o sea, los contrataba alguien en Hispania, el Ludus de Nerón, y acudían esos gladiadores a Hispania, lo sabemos porque además mueren y son enterrados y pone, perteneció al Ludus tal. No había categorías de anfiteatros, no. Ni precios, digo, me refería a eso, que había gladiadores más caros, más baratos para los espectáculos. Eso sí, habría lógicamente. Eso me refería, digamos, como categorías de... ¿no? Sí. Hay una teoría que dice que con el nombre del palus, que era el palo contra el que se entrenaban, pues hay primus palus, secundus palus, quartus palus, y parece ser que esa expresión quiere decir pues el tipo de gladiador. Y luego en las listas de precios de gladiadores, lógicamente, ahí sí que había gladiadores de primera, de segunda, de tercera, según la categoría del gladiador, según su experiencia. Si era un novato era más barato, si era un veterano, lógicamente sería caro, si era ya una de las estrellas, digamos, considerada del espectáculo, pues ahí tenían que pagar mucho más, ¿no? Ahí sí que había una gradación. A eso me refería yo, de que había un poco eso, gladiadores con cierto caché que no irían a luchar. Pero no era cuestión del anfiteatro, sino cuestión del gladiador. El gladiador era el que tenía la categoría, ¿no? Hombre, claro, lógicamente, el Coliseo se podría permitir un espectáculo mucho más, porque es el emperador el que lo financia, y va a ser un espectáculo mucho más grande que uno de una ciudad de provincias. Sí. Se podría permitir menos cosas, pero no es que fueran mucho menos malos, ¿no? La verdad, lo que si era un buen espectáculo, pues la gente lo apreciaba, porque iban a ver espectáculo, no sangre, ¿no? Que la gente piensa que al ver las películas, ¿verdad? Que lo que iban a ver es sangre, no, lo que iban a contemplar era un espectáculo de calidad. Cuanto mejor fuera el gladiador, más contento estaba el público. Y si eran gladiadores malos, pues el público realmente protestaba, y tenemos en las fuentes ejemplos que dicen, uy, qué gladiadores tan malos nos ha dado, no se tenían en pie, y luego pretende que le vayamos a votar, menudos gladiadores nos presenta, ¿no? Con eso no va a llegar muy lejos. La verdad es que, ya digo, era un instrumento político muy importante. Y ahora quizá María Ingracia nos pueda ilustrar un poco sobre quiénes podían ser gladiadores, por seguir un poquito de orden. Sí, bueno, gladiadores, siempre tenemos en la mente, ¿no? El gladiador como un esclavo, ¿no? Ojo, cuidado, no todos eran esclavos. Yo creo que esto viene por Espartaco, que nos lo presenta ahí metido en las mazmorras esas y atado, encadenado y tal, ¿no? Nada. Había esclavos, sí, había gladiadores esclavos que eran vendidos por su dueño o alquilados, y el lanista pues se encargaba de entrenarlo para proporcionar a su dueño, en el caso de ser alquilados, entre comillas, unos beneficios, o incluso comprarlos si la persona era suficientemente fuerte, ¿no? Como para ser un campeón, ¿no? Porque siempre se busca que sea un ganador, claro, en el lanista. Es una inversión que hace, ¿no? Una inversión muy cara. Entonces quiere que el gladiador gane porque va a proporcionarle más dinero, más beneficio, ¿no? Luego también había hombres libres que se presentaban porque, bueno, pues tenían a lo mejor algún tipo de deuda, o porque querían ganar fama o porque querían ganar dinero. Entonces también había hombres libres que se presentaban. Pero tenemos que tener en cuenta que la gladiatura nace con los prisioneros de guerra. O sea, por eso tenemos una serie de gladiadores que nosotros llamamos étnicos.
perdón, étnicos como los samnitas, los galos, los tracios, ¿no? Son pueblos contra los que Roma ha luchado, ha hecho prisioneros y los lleva al anfiteatro. Claro, con el tiempo esto evoluciona y estos prisioneros de guerra, que en un principio se llaman tracios, acaba convirtiéndose el tracio en una tipología, pero no quiere decir que esa persona que está luchando como un tracio sea un prisionero de guerra traído de Tracia, ¿vale? Y luego, pues eso, también había algunos que se presentaban directamente al anfiteatro y se alquilaban, o sea, había una tipología muy grande de personas que se prestaban para luchar en un anfiteatro. ¿Por qué lo sabemos? Porque en la epigrafía muchas veces los hombres libres aparecen con los ciudadanos, incluso había ciudadanos con sus 3 nóminas, ¿no? Aparecen pues casados, con hijos, es decir, no estaban encerrados en ese ludus, probablemente los esclavos sí, o los que eran condenados al ludus también, ¿no? Pero entraban y salían y se casaban y tenían hijos, y lo sabemos por la epigrafía, ¿no? Así que tenemos que olvidar esa imagen que tenemos de que todos eran esclavos. No, había una parte que sí, pero había muchas otras tipologías de personas que decidían entrar en un ludus para ser entrenados. Pues acabas de comentar algo interesante, ¿no? Que no todos eran esos esclavos que nos ponen las películas y la realidad que muchos, bueno, entraban ahí y porque tenía, aparte, no sé si hasta cierto punto, a ver si yo estoy confundido, llegó un momento que tenían bastante buen salario en relación con lo que sería normal y que era bastante caro los espectáculos, ¿no? Yo es lo que llegué a leer, pues estoy yo muy liado. Así que el caché subió bastante de algunos casos, ¿no? Hombre, si eras un gladiador, que eras una persona libre, normalmente estos no lo hacían por puro placer, ¿no? Sino lo Sí, por eso. harían por alguna necesidad, a lo mejor que tenían que cubrir una necesidad económica, un funeral o algunas deudas que pagar, y esos lógicamente percibían un dinero que les compensaría para poder seguir. Y no sabemos por cuánto tiempo se contrataban, pero era un tiempo fijo y después o reenganchaban o se iban a su casa tan tranquilos, ¿no? Entonces ahí tendríamos eso, personas que, porque claro, pensamos que es un deporte, pero nosotros no opinamos que es un deporte, porque en un deporte tú estás haciendo las cosas por deporte, como decimos, ¿no? Por placer. Cuando los atletas griegos compiten en Roma o los romanos quieren hacer deporte, es por placer, no están obligados a hacerlo. Sin embargo, un gladiador está obligado a luchar porque es prisionero de guerra, porque es esclavo o porque es hombre libre, pero no lo hacen por gusto, ni por divertirse, ni por estar en buena forma, ¿no? Sino que están obligados a ello y además arriesgan su vida. Pues hablando de arriesgar su vida, claro, esto es el mito, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto en una pelea, en una lucha, se buscaba la muerte del contrincante o se intentaba minimizarlo? Porque, claro, el que pagaba el espectáculo después tenía que pagar la factura, ¿no? Y si morían muchos, pagaba más que si morían pocos, ¿no? A ver, esto depende de las épocas. Sí, sí, Hay claro, sí, sí. algunos editores a los que les encantaba ver cómo moría el Bueno, se que pagaba mucho. se rendía o el que perdía, ¿no? Les encantaba. Mm, Pero, en general, lo que iba a ver la gente no era la muerte del gladiador, era el espectáculo que se daba durante la lucha de los gladiadores, ¿no? Realmente el final no importaba tanto como nos importa a nosotros ahora, ¿no? Que le damos tanta importancia a si gana o pierde el gladiador o si muere, ¿no? En la arena. Ellos no le daban importancia. Ellos realmente lo que le daban importancia era a lo que era toda la lucha en sí. Luego, claro, tenía su final, ¿no? O podían ganar, podían perder y si podían perder, podían morir o no. Ojo, también dependía del público si pedía que muriese o si le pedía que sobreviviese. También podían quedar en tablas, por ejemplo. Tenemos un caso en el que los dos ganan, que nos lo cuenta Marcial. Eh, ¿Cuántos se creen que morían? Bueno, hay una estadística por ahí que se sacó en algún momento, algún especialista ha sacado una estadística a partir de todos los siglos que duró la gladiatura y de la epigrafía que conservamos, pues se ha calculado que podría haber muerto en arena un 10% de todos aquellos que participaban en el espectáculo. Así que, bueno, es un porcentaje muy pequeñito. Claro, epigrafía tenemos muy poca claro. y tenemos muchísimos siglos y muchísimos anfiteatros y lugares que no son anfiteatros donde también se celebraban luchas de gladiadores, ¿no? Pero bueno,
se ha calculado que solo el 10% en todo el imperio se llegó a morir en la arena. Claro, entiendo que el que murió a lo mejor en el primer combate ni epigrafía ni nada, lo tiraron a un foso también, a la fosa común, me imagino. Es decir, si fuese esclavo muerto en el primer combate, tampoco le pondrían una epigrafía. Una placa, una tumba. Le ponían, pero a lo mejor un graffiti sí que le ponían, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un caso de esos que dices, un graffiti de Pompeya que refleja una lucha real que hubo en una localidad vecina, la de Nuceria, y entonces ahí tenemos a un novato, pintan al novato en un graffiti y ahí te pone el nombre, te pone que él es novato, Tiro es el nombre, y que se enfrenta a un veterano, ¿no? A un veterano que tenía 13 victorias ya en su haber. Y después ahí también consigna si venció, quién venció y quién perdió, o sea, quién murió o quién fue perdonado, ¿no? Si ponía una V, quiere decir Vikit, venció. Si ponía una P, Perit, murió. Si ponía una M, era Misus, perdonado. Entonces, en este caso, el público pensaría, pues va a ganar el veterano porque le saca mucha ventaja. Pero como pasa también en los partidos de fútbol, que a veces el equipo inferior da la campanada, pues en este caso, mira, el novato fue el que ganó. Y su nombre quedó ahí escrito en un... No, porque ganó. Si llega a morir, pues a lo mejor no. Es decir, claro, si sobrevivía hasta el primer combate, ya empezabas bien. Si no, claro, si ya morías en el primero. Y además en el primero era difícil que te perdonaran, porque el público no te conoce. Si pierdes en el primero, lo más normal sería que murieras. ¿Qué pasó con este de 13 victorias? Pues que este sí, sus fans, el público, le perdonó y pone M, Misus. ¿Por qué? Porque tenía 13 victorias. Le perdonarían una o ninguna. Ahora en esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, tenemos al gladiador vencido que ponía el dedo índice y entonces eso significaba que se sometía al veredicto del público. Entonces el público bien podía decir que si lo perdonaban o si lo condenaban, ¿no? Y luego el editor, el organizador de los juegos, tenía que refrendar esa parte del público. Y la imagen también tiene una cosa interesante que es que aparece un árbitro, ¿vale? Había dos normalmente, en este caso solo han puesto uno, pero es un árbitro con una vara porque los combates estaban regulados por ciertas reglas. Era un poquito como el boxeo, que hay un árbitro que controla que el combate sea justo, que no haya tongo, si hay que separarlos en algún momento, porque la muerte no era matarlos en el combate, sino que uno se rindiera, bien por agotamiento, bien por heridas, para que el público pudiera decidir qué pasaba con este gladiador vencido. Ahí entra lo que el cine confunde o lió a la gente de lo de arriba y abajo, ¿no? ¿Podéis explicar al público exactamente cuáles eran los símbolos o los gestos para que se salvase o no se salvase a... Sí, bueno, hay dos fuentes que nos cuentan, bueno, nos dice dos palabras, ¿no? Poliqueverso. No sabemos realmente cuál es el gesto, solo sabemos poliqueverso, es decir, el pulgar gira, el pulgar es un movimiento del pulgar, pero no sabemos hacia dónde, no sabemos qué hacían. El problema de las películas es que se basan en un cuadro de Gérôme del siglo XIX, un historicista, que no sé si lo tenéis en mente, el cuadro este en el que... Sí, es el que sale en la portada. Es el que sale en la portada, sí, lo voy a poner ahora mismo. Pero es que, sí, pero tengo el problema, que sale justo sin el dedo, espera. Bien, pues en ese cuadro es donde está. Si pueden volver después a esa imagen, es un cuadro muy famoso. Sí, bueno, pues el cuadro realmente, todo el mundo dice, es un error. Ojo, cuidado, no es un error, es una hipótesis que interpretó el pintor en ese momento como que él creía que es una hipótesis, como otra cualquiera, ¿no? Y no sabemos cómo era el gesto. Se dicen muchas cosas, se dicen que si se envaina y lo meten dentro del puño, que si... O que hacían así, ¿no? El cuello también. Sí, ahí está el cuadro. Sí, el cuello, como la yúgula, un montón de gestos. Ahí están las vírgenes vestales haciendo el gesto. Eso es. Problema que tenemos, que la iconografía, si recordamos todo lo que hemos visto en museos y en Google o lo que sea, siempre aparece la pareja de gladiadores luchando. Nunca aparece el espectador, nunca hay espectadores. Entonces, no sabemos cuál es ese gesto que hacían, solo tenemos poliqueverso, ya está, no hay más. Entonces, no sabemos... Se avanza otra hipótesis también basada en un epigrama de Marcial
que habla de unas servilletas, de unos pañuelos. Sí, y también justo te parece yo que era como lo de los toros. Como si fueran los toros, pues algo Sí, así igual, de los igual. pañuelos. Eso sería un elemento visual mucho más Más interesante. fácil, mucho más fácil. Sí, más fácil de saber. Pero bueno, eso sigue siendo un misterio. Hasta que no aparezca a lo mejor un relieve o una lucerna o algo que nos pueda asegurar, pues bueno, nos quedamos con lo que dicen las películas de romanos, o como dice Merengracia, hay otras opciones. Ahora los recreadores les gusta más que es así, como esto fuera la espada, y así hacia el jugulum, que sería el hueco de la clavícula, Sí, está aquí, que sí. hacia abajo, por ahí es donde iba a entrar la espada de ajusticiamiento, o, y aquí dirían yugula, o mite y guardarían la espada, ¿no? Eso es más o menos lo que ahora estamos haciendo a veces en la recreación. No deja de ser una hipótesis, pero bueno, tiene un poquito de sentido y ayuda un poco, pero bueno, de explicar. Hombre, yo así a priori, con un anfiteatro grande, diferenciar entre así Sí, o así, claro, es más fácil el efectivamente. pañuelo. Es decir, si quieres salvar la vida, pañuelo, y si no, pues. Porque también un anfiteatro grande, a ver cómo se oía la voz Claro. de decir qué gladiador estaba ahí, ¿no? Hombre, después había como grupos también que movilizaban, ¿no? A lo mejor. Sí, exactamente, claro. Personas que gritaban más y movían a lo mejor hacia un lado, hacia otro, ¿no? Es decir, o los seguidores del editor, pues a lo mejor tenían un mandato, ¿no? De que se gastase menos dinero o más, quién sabe. ¿Quién sabe? No te gusta que se mate, claro, tú estás ahí por ahorrar. No, a ver, yo si fuese el contable del político o el prestamista, depende. Ten en cuenta que si eras un poco rácano, la gente se iba a dar cuenta, ¿eh? No, hay que medir bien, O eras un poco rácano y se veía que no ponías ahí, que no estabas dispuesto a arriesgar tu dinero propio, no te iba a votar. Ahora va la pregunta, que tiene que ver con esto de. Mira, una cosita antes. Sí. Ahora, si puedes poner otra vez el cuadro que teníamos antes, podemos explicar un poquito con este cuadro cómo son los tipos de gladiadores y cómo no son. Porque, por ejemplo, ese gladiador que está ahí es un gladiador inventado por el pintor, que es el que luego aparece en todas las películas de gladiadores posteriores. Desde la primera de cine mudo de Quo Vadis 1913, que reproduce exactamente el cuadro, hasta todos los peplum, vas a tener un gladiador con un casco, que además tiene un pececito. Si lo puedes acercar vas a ver un pececito, sí. ¿Vale? Ahí. Ese pececito yo no lo he visto nunca en ningún canto de gladiadores. Lo que pasa que el gladiador mirmilón a veces se puede relacionar con un pez, pero ese no lo hemos encontrado en los cascos. No sé, la verdad, yo no conozco ninguno. A ver si mi Playmobil lo tiene. No tiene. No, ese no lo tiene. Y entonces aquí ha hecho una mezcla de gladiadores. Ha puesto un casco de mirmilón, ha puesto un escudo redondo y ha puesto una espada que parece un sable pirata, porque está con la funda, ¿vale? Entonces, eso no serían los gladiadores. Entonces, vamos a explicar dos parejas de gladiadores para que el público un poquito lo entienda. Esto es muy importante, una cosa que sí que hay que destacar, que combatían en parejas para más o menos tener equilibrados los combates, ¿no? Un poco. Exactamente. Para evitar que fuesen muy dispares. Los gladiadores eran iguales. Por ejemplo, los provocatores eran iguales, tenían el mismo tipo de arma. Hay una hipótesis que dice que ese era un tipo preparatorio, a mí no me gusta mucho la hipótesis esa, pero vamos, esos no hacían nada, esos eran iguales, ¿no? Entonces luego, pero y los equites también, que iban primero a caballo y luego a pie, también eran iguales. Pero realmente lo que era ver que fueran distintos. Pues bueno, ya que tienes esta imagen, no la cambies y vamos a ver estos dos que están aquí detrás. Por ejemplo, el que está tumbado en el suelo sería se le ve un palo que sale por ahí detrás, ¿verdad? Ese sería un reciario, porque no tiene casco, ¿verdad? Y tendría una red. Y el que está atacando al reciario es un secutor. Secutor significa perseguidor. Tiene un casco cerrado ahí arriba, tiene su escudo grande, que lo tiene ahí al lado, y una espada pequeña. Si ahora me enfocas a mí, os voy a enseñar un casco de secutor in situ para que lo veáis un poco en... Me encantan sus tesoros. Me encanta sacar aquí las cosas y esto aclara mucho, ¿vale? Esto aclara mucho. Esto aclara que dentro se ve lo justo. Solo tiene estos agujeros. Si me lo pongo, que no me va a caber ahora, pero vamos, si me lo pongo... Ten cuidado las gafas.
Que hay las rayas. A ver si me entra. A ver. Me lo pongo, ¿verdad? Bueno, pues con esto ya ni se me oye casi, ¿verdad? Y puedo aguantar muy poco. Estaban entrenados para ello, lógicamente, pero el secutor, su nombre en latín significa perseguidor, porque tenía que perseguir al reciario y acabar con él lo antes posible para no acabar ahogado con este casco tan opresivo, ¿no? Y además, si os habéis fijado, la parte de arriba era lisa para que la red del reciario resbalara y no se le enganchara en el casco y entonces cayera al suelo y quedara inservible para el reciario. El reciario tenía que huir para que el secutor le persiguiera y agotarlo, ¿vale? Y en el momento dado, pues atacarle. Vamos, habría varias técnicas, pero esta era la pareja más importante en el siglo II, que tenemos ahí el reciario y el secutor, y aquí abajo tenemos otro reciario, ¿vale? Y más o menos estos son todos reciarios contra secútores, pero con el casco. Aquí tenemos, por ejemplo... Aquí más, os digo para poner. Sí, fíjate, son la misma pareja, ¿vale? En este caso, de la izquierda, donde pone Liquentio, es el reciario, el que ha ganado, que tiene esa protección ahí al lado de la cabeza, porque como no lleva casco, tiene que tener la protección. Tenía también un puñal y en este caso ha derrotado al secutor que está en el suelo. En este caso del centro, pues el reciario también le ha clavado un puñal al secutor por la espalda, o a lo mejor quizás es el momento de la ejecución, puede ser. Y aquí abajo, pues está también en el suelo uno de ellos, ¿vale? Es curioso que encima de este de la izquierda hay como un conjunto vacío, ¿no? Esa es la letra Z, la teta sería letra Z, se llamaba la teta nigrum, eso indicaba que ese gladiador había muerto, ¿no? Había sido, aquí tenemos otra, debajo de Astibus, eso indicaba en los mosaicos que ese gladiador era el que había muerto, el gladiador vencido. Bien, y luego había otra, no sé si tienes alguna imagen que salga algún tracio por ahí que nos puedas poner. La busco. La de la portada mismo también podría servir. Bueno, espera. Sí, que la Z de muerte es por Thanatos, por el nombre griego, claro. Bueno, la enseño yo aquí, mira, aquí está la portada. Este sería el tracio. El tracio tenía, ya la pongo yo aquí, y así ya voy poniendo las cosas. Aquí tenemos el tracio que tenía una espada en forma de ángulo, que debo tener por aquí también. Bien, la espada en forma de ángulo. A veces espera, más al medio, Fernando, que no se ve. No, la voy alejando. Ahí. Esta era una espada en forma de ángulo. La gente a veces cuando dice, es que está rota, está... No, es que con esto un boomerang. La parte de atrás, que era la que estaba descubierta. El tracio luchaba contra el mirmilón. El tracio tenía un escudo pequeño, tenía este casco, también un casco cerrado, con la imagen de un grifo arriba, y aquí tenemos la palma de la victoria, una palmera o la palma de la victoria, un casco cerrado, esta espada curva para atacar y un escudo pequeño y unas altas grebas o espinilleras por encima de las rodillas para compensar la falta de protección, ¿vale? Mientras que luchaba contra un mirmilón. El mirmilón tenía un escudo grande, un escudo similar al de los legionarios romanos. O sea, el escutum, sí. En forma de teja, ese que está aquí está, perfecto, ¿veis? A la izquierda está ese mismo casco que he puesto yo, está la espada que hemos visto, las altas espinilleras. Bueno, le van a herir bastante porque no le han puesto en los libros, no le han puesto acolchamiento, así que está bastante expuesto, la verdad. Un gladiador de estos tendría que ir un poquito más tapado. Sigue con la imagen para que pueda poner explicar el de al lado, por favor. Y al lado tenemos el mirmilón, que tiene este otro casco, una espada grande, una protección en un brazo, ambos la tienen, y en este caso la espada es recta, es una espada recta. El mirmilón se relaciona, por ejemplo, con la morena, porque la morena, el nombre de mirmilón, algunos lo hacen venir de morena, la morena está escondida en las rocas, ¿no? Igual que el mirmilón está detrás del escudo y de repente, ¡pum!, te ataca por sorpresa y sale. Y también se relaciona con la palabra murus, porque estaba escondido también detrás del escudo como un muro. Mientras que el tracio revolotearía un poquito como si fuera un águila alrededor del otro gladiador. Lo muy importante que la gente tampoco sabe es que los escudos eran no solo defensivos, sino ofensivos. Podían darle un escudazo y tumbar al enemigo con mucha facilidad. Y algo importante, veis que solamente la espalda y el pecho
es lo que queda, y un poco la pierna, es lo que queda al descubierto. Por lo tanto, no pueden cortarse los brazos ni cortarse las cabezas como salen en las películas de gladiadores. Con Eso esa es sí que solo lo dice. imaginación. No se pueden cortar cabezas ni brazos con este tipo de armas, y más si son profesionales. Entonces, lo importante, hemos dicho, era un buen espectáculo. Van hiriendo, ¿no? Suponiendo que habría asaltos, podemos suponer que habría asaltos. La lucha no duraba más de 5 minutos, porque con esto, o por lo menos eran asaltos de 5 minutos, con estos cascos. Como el boxeo, habría ciertos asaltos. Es tremendo, no sabemos cuánto duraban, ¿vale? Pero tenía que ser muy breve. El árbitro pararía la acción, podrían seguir otra vez, ¿vale? En una lucha que está en marcial, que ha dicho antes María Gracia, que al final ganaron los dos, se ve muy bien que los dos luchan, pero están empatados, el árbitro para, les da un descansito, vuelven a seguir, y ahí en ese caso ven que ninguno gana, y el emperador Tito, que era muy generoso, dijo, pues ganáis los dos. Pero eso solo pasó una vez en toda la historia que tenemos. Ganáis los dos y os doy a los dos la palma de la victoria. Bueno, aquí está esta imagen que anda circulando por internet. Normalmente hay algunos que son un poco ahí. Pertenece son también imágenes de Sandra Delgado, son de otro libro anterior de gladiadores que escribí yo hace tiempo. Escribí hace tiempo este libro, luego la gente las ha puesto ahí y no da atribución, pero que sepáis que son de Sandra Delgado. Espera, que esto lo soluciono yo a partir de ahora. Y de un libro anterior, pero están bastante bien reconstruidos los tipos de gladiadores que acabamos de decir. El secutor a la izquierda, el tracio a la derecha y abajo el reciario y el mirmilón. Y después tenemos el eques a caballo. Espera un momentín, ¿eh? Perdón. El eques a caballo. Y luego tenemos arriba uno muy curioso, el oplómaco, que es como un tracio, pero con escudo redondo y una lanza. Otra cosa importante es que los gladiadores normalmente solo tenían una especialidad y eran entrenados en el ludus con entrenadores exclusivos de esa especialidad. Y eso es importante. Mira, a ver, ahí tenemos una... El de los Plomacus. Una de los Plomacus, sí. Solo tengo esto, me falta el resto. Este fue un regalo de los Reyes Magos. Sí, pues eso que parece... Pues mira, solo me falta que ver, déjame ver lo que me falta. Yo empecé también por un casquito y... Bueno, unas grebas y un yelmo, no me falta mucho, lo demás me lo hago yo. Pues ahí lo tenéis. La verdad que se maneja muy bien, para el peso que tiene y eso. Sí, un grupo que tengo yo de esgrima histórica demuestra que eso que parece tan pequeñito puede parar cualquier golpe. No, sí, igual que sí. Y el oplómaco, que tenía la lanza, tenía la ventaja, como el reciario, de que podía mantener más lejos al adversario. Digamos, era su ventaja, ¿no? Mantener más lejos al adversario a través de la lanza que vemos arriba. Era lo que tenía en común con el reciario. Después, estos espectáculos, ¿no? Eran parte de otro espectáculo más grande, ¿no? Es decir, la gente puede pensar, no, esto es el Coliseo, era solo para gladiadores. No. Pero realmente a lo mejor era una parte muy pequeña de un gran espectáculo más amplio, ¿no? En el que había los bestiari, ¿no? Había también, ejecuciones que tocasen. Hoy toca matar 10.000 cristianos, vamos para allá. Y después viene el otro. ¿Puedes contar un poco cómo era todo ese mundo del espectáculo? Claro. Es más, las teorías dicen que el anfiteatro realmente se crea para las venaciones, no se crea para las luchas de gladiadores. Por eso tienen un podio tan alto, el muro que separa la arena de las gradas, ¿no? Para que los animales no saltasen, ¿no? Que además se ponían redes y un montón de cosas para que no hubiese peligro, ¿no? Para el público. El espectáculo, a ver, no siempre, pero en general Augusto lo divide, ¿no? Por la mañana hay venaciones, que son la cacería de animales, ya sea un animal que caza a otro animal o un venator caza a un animal. Ojo, el venator no es un gladiador, que es que se repite una y otra vez. No, el venator tiene su propio ludus, donde es entrenado específicamente para luchar contra animales, no es un gladiador. A mediodía estaban las ejecuciones de los condenados a muerte,
que podían ser pues por animales, pero podían ser por otros métodos, por cualquier otro método, ¿vale? Sí, porque era que divertirse un poco. Muy imaginativos los romanos para ejecutar a los condenados. Y luego por la tarde es cuando se llevaba a cabo la lucha de gladiadores. Gladiadores, repito, un gladiador contra otro gladiador, es decir, esa imagen que tenemos de Gladiator 1 con un gladiador y un tigre en la arena, imposible. Un gladiador siempre lucha contra otro gladiador y un venator por la mañana contra otro animal. Y es práctica el poner las ejecuciones a mediodía, simplemente porque así el que no le gustaba podía irse a casa a comer Se o come podía ir a algo y hacer venía. negocios o lo que fuese y volver por la tarde para seguir disfrutando de los Ahí gladiadores. este mosaico de Libia que tienes ahora, parar un poquito ahí porque está todo lo que está diciendo María Grecia, está ahí. No, hay de todo, aquí hay ejecuciones, hay peleas entre osos y... Sí. Bueno, lo puedo explicar un poquito. A ver, empezamos por abajo, ¿vale? Ahí vemos un oso contra un toro, están atados, eso era muy típico, atar a 2 animales para que luchasen entre sí. Es una forma de obligarlos a luchar entre sí, porque hablamos de un circo, de un anfiteatro, de un foro donde es muy grande el espacio y cada animal podía irse por un sitio, así que si los atas seguro que se matan entre ellos, ¿no? Y luego tenemos también la venatio, que vemos arriba, ¿no? A un hombre con un asta y un ciervo, creo que es, o un venado o algo así, y está ahí atacando con el asta y un perrito abajo también. Tenemos a otro que es muy curioso, arriba a la derecha, es un hombre boxeando contra un jabalí, pero está boxeando, o sea, le está matando a golpes, ¿vale? Y luego tenemos ejecuciones de condenados a muerte. Tenemos 3, ¿vale? Una a la izquierda, donde el leopardo ya está subido encima de la persona a la que es ejecutada. Al lado tenemos una que es súper curiosa, porque si nos fijamos es un felino el que va a ejecutar la condena, ¿no? Y al hombre, al acusado, al condenado más bien, está atado en un poste y subido en un carrito. Esto es muy lógico. Vamos, Claro, para para un acercarlo, romano. ¿no? Para acercarlo ahí. No, ¿No? no sé, si alguien ha tenido gatos o ha tenido cerca gatos, como tú le muevas algo al gatito Eso sí, delante, te digo, para ir acercándose al animal, que claro, que se vaya por claro, él. lo mueves y el animal no lo acercas al animal, el propósito es que el animal se acerque, entonces tú mueves al señor en el carrito y el animal se va a lanzar, o sea, sin ningún problema se lanzará contra el que está atado, si os fijáis, está atado Sí, y atado además y con postes para que no caiga para atrás el palo, sí. prácticamente está desnudo, o sea, era algo muy vergonzante el aparecer así en la arena. Esto, por ejemplo, un ciudadano romano nunca hubiese ocurrido, siempre pues eran esclavos, eran a extranjeros, pero un ciudadano romano es raro que fuese ejecutado de esta manera, tenía que haber hecho algo muy gordo, muy gordo. Y abajo, espera, vuelve otra vez para Va, atrás. perdona, no, es Abajo, que pensé que estaba sí, sin poner. abajo vemos a uno que está sujeto por el pelo, ¿vale? El que está detrás lleva un látigo, si nos fijamos, Sí, y sí. está azuzando al león que Azuzándole para que va. va de ataque, sí, sí. Sí, sí. Entonces es lo mismo, o sea, el auxiliar está sujetando para que no se escape, si os fijáis, no va atado ni nada pero no le deja escapar, o sea, él le está usando como de escudo humano, podríamos decir, para que el león se lance contra ellos. Sí, es tremendo el mosaico este. Mira, claro, y esto, claro, implicaba que hubiese gente que fuese a buscar animales salvajes y cuantos más exóticos mejor, ¿no? Y aquí hay una escena, ¿no? De que van de cacería a buscar estos animales. Sí. Aquí, Bueno, claro, entra, sí, ¿no? dime. No, digo que existían, ¿no? Esas cacerías de ir a buscarlos, ¿no? Claro, para llevar a esos animales a Roma o donde fuese, tenías que traerlos del lugar, ¿no? Ahí ahora la película Gladiator 2 muestra la escena del rinoceronte, ¿no? Que montado a caballo y tal, es muy... Yo no la vi, tengo que verla, ¿eh? Pero es cierto que el rinoceronte subo, pero no en esa mezcla, porque es lo que tú comentas, un gladiador no lucha con un rinoceronte, ¿no? Claro, es que es importante eso. Entonces, Bueno, para empezar, esa escena está copiada de la Guerra de las Galaxias. sí, Es el ataque de los clones, creo que es. sí, que hay una... Hay un rinoceronte que es montado por Anakin y dentro de una damnatio, que representa una damnatio completamente, ¿no? Yo creo que lo ha copiado de ahí, vamos, porque además es un rinoceronte también, ¿no? Pero después empieza gente, sí, porque no sé quién, Juvenal o Egecio, pero bueno, claro, el rinoceronte sabía, pero no en un espectáculo de gladiadores, lo sabía en los bestiarios. En las venaciones, Sí. sí, en las matinales. Sí. Había después un tema que es también que se hacía
y se decoraba un poco el anfiteatro, ¿no? Un poco para imitar el lugar donde fuese el espectáculo, ¿no? Si eran animales africanos, ¿no? Se hacía un paisaje Sí, como sí, africano. tenían, Si fuese, digamos, un atrezo bonito para convertir la arena en lugares, plantaba incluso árboles, como está ahí en ese cuadrito, bien, bueno, ahí es un poco imaginativo, pero sí, había como esos lugares para darle un poquito y luego los números de los animales que ponían, por lo menos las fuentes, si les hacemos caso, había números bastante elevados, o sea, 100, 200, 300 animales salvajes. De hecho, hay quien dice que muchas especies del norte de África y de la propia Grecia continental pues acabaron esquilmadas por este tipo por esta necesidad que tenía las venaciones, que eran números muy grandes, porque cada emperador decía, bueno, ¿tú cuántos animales has traído? Pues 5.000, pues yo voy a poner 10.000, ¿no? Entonces iban aumentando progresivamente el número de animales. Cuanto más animales había, y ahí sí que se veía sangre, ahí sí que la gente quería ver sangre con los animales, pero con los gladiadores no es sangre lo que quieren ver, es un buen espectáculo de acuerdo con las reglas, regido por unos árbitros, como hemos visto antes. Las naumaquias, que también era parte del espectáculo, pues bueno, se duda, ¿no? Bueno, dicen que algunos que el Coliseo eran más de naumaquias, menos, otros dicen que no, después de una reforma. Bueno, la naumaquia, sea donde sea, ¿se puede considerar un espectáculo de gladiadores o era más bien un espectáculo, digamos, de buscar muerte y buscar condenados que mueran todos en ese combate? Las naumaquias eran para gente que iba a ser ejecutada, era para condenados a muerte, o sea, eran condenados previamente y es más, en alguna fuente he leído que incluso como no había tantos miles de personas que pudiesen morir, los traían de otros pueblos, o sea, de otras ciudades de Italia, ciudades romanas, pues las traían para juntarlos todos en la naumaquia, pero no, o sea, eran condenados a muerte y de una naumaquia nunca iba a salir ninguno vivo, porque eran condenados. Sí. Como ves, en Gladiator 2 le van a dar el premio al protagonista por el pluriempleo, porque es gladiador, cazador y luchador de naumaquia. Cosa imposible en la antigüedad, pero aquí, oye, fíjate, se gana el sueldo, porque tiene un pluriempleo. Sí. Pues tenemos todo este espectáculo y al final, claro, la gente iba pasando el día allí y decía, pues mira, esto en la época de la República les servía mejor para ganar votos y en la época del emperador para que el emperador no tuviese, digamos, una mala imagen, ¿no? Servía un poco para lavar y podría servir también un poco para tranquilizar a la sociedad, porque claro, la sociedad romana decían que, bueno, se sabe que, bueno, que tenía problemas internos, ¿no? De violencia interna, y puede ser una válvula de escape o en esos vosotros no apostáis porque este espectáculo tuviese una función de válvula de escape, como puede tener el fútbol a día de hoy. Sí, no, tú piensas que los gladiadores tenían, este espectáculo tenía un motivo político, ¿no? Incluso en las provincias, cuando los magistrados de la ciudad tenían que hacerlos, que además venía en la ley que tenían que hacerlos por ley, luego ellos también poner dinero para que fuera mucho mejor, ¿no? Esto tenía una función política. En Roma, como has dicho, pues tenía la función de que el emperador era un regalo. La palabra técnica en latín es munus, que significa obligación y regalo. Es una obligación que tienes para el pueblo, pero es un regalo que tú le estás dando al público. Incluso en una de las monedas del Coliseo está representado todo el público con puntitos y luego en la tribuna del emperador hay un redondelito y ahí está el emperador también en medio de su pueblo. Y entonces, bueno, pues ahí podían protestar, podían hacer, hombre, no llegarían a hacer rebeliones, pero podía saber un poco, y los emperadores también se calificaban en emperadores que habían dado buenos juegos, que habían sido emperadores tranquilos o emperadores locos. Mira, ahí está, ¿ves? La tribuna en el medio, pasa que no sé muy bien si tiene personaje o no. Ahí hay algunos que tienen personaje y hay otros que no lo tienen. Hay unas acuñaciones que tienen la cabecita del emperador y otras que no tienen, pero está ahí, en medio del pueblo, ¿no? Y entonces era importante. Y fíjate, si por las mañanas las venaciones, ¿qué mensaje le estaban dando al pueblo? Pues que Roma gobierna el mundo natural, que los animales están sometidos al pueblo romano y que el pueblo romano es tan poderoso que puede traer animales de cualquier parte del mundo sin problema ninguno. Es decir, dominio de naturaleza. Que en su pensamiento no era muy ecológico eso, pero era ese pensamiento que tenían. Luego a mediodía, ¿qué pasa? Pues romano, tranquilo, porque el que la hace la paga. Y además lo vas a ver aquí.
los condenados que pillemos, esos lo van a pasar mal y van a hacer una ejecución pública y esas ya no son personas, así que le podemos hacer lo que nos dé la gana. Le podemos pegar unas plumas y con cera y tirarlos de una escalera muy alta y hacer como es Ícaro y nadie se va a preocupar por el pobre infeliz porque ya no es persona y se lo merece, ¿no? Es decir, esos ejecutores o los delatores, ahí, en la época de Trajano, los delatores que habían sido una plaga en Roma, pues Trajano dice, pues los delatores, ala, a acabar con ellos, ¿no? Entonces, eso era una seguridad para el pueblo de que realmente la justicia existía y que el que la hacía la pagaba. Y por la tarde, pues estaban los gladiadores que, como el subtítulo de nuestro libro, servían, según los intelectuales romanos, no solo para entretener a la gente, sino para mostrar valor ante la muerte. Cicerón, Séneca, todos esos filósofos en su vertiente filosófica pensaban que el gladiador era un ejemplo de valor. En el momento en que tenía que morir, lo afrontaba con valor y era un ejemplo de virtud. La virtus, que es propio de vir significa en latín varón, virtus es lo que la cualidad del varón por excelencia es el valor ante la muerte, el ser hombre ante la muerte. Y de hecho, cuando se iban a ejecutar, tenemos incluso algunos relieves en los que el gladiador sujeta la espada para que entre bien por la clavícula, ¿no? Y la ejecución sea perfecta, ¿no? Entonces, ya veis, había una carga emocional en el Coliseo bastante interesante. Sí, además hay que añadir que estamos hablando de una sociedad marcial, una sociedad militarizada. O sea, las madres, las mujeres, que siempre se las deja de un lado, son las madres de los futuros soldados, de los futuros generales. Entonces, la función del anfiteatro es una función educativa también. O sea, el objetivo es educativo para una sociedad que tiene que acostumbrarse a la sangre, que tiene que acostumbrarse a las armas y que están constantemente metidos en guerras y batallas. Es una forma de llevar toda esa lucha a un lugar donde todos son cómplices y todos están ahí viendo, ¿no? Un SPQR, ¿no? O sea, realmente se ve en el anfiteatro donde el editor lo hace por los demás, pero porque todos son Roma, ojo, que eso a veces lo olvidamos. O sea, no es para dar gusto al pueblo, no es para tranquilizar al pueblo, es para educar al pueblo como un buen romano, un buen ciudadano romano. Pero claro, yo, por ejemplo, en la República, que a lo mejor había menos espectáculo de ese tipo, esos valores marciales, ¿no? Ya existían, y cuando más se hace este espectáculo, resulta que es cuando menos alistamiento de tropas se hace en las ciudades y se hace más en el campo. No, es que las fuentes no nos lo cuentan todo. Entonces hemos perdido muchas fuentes y no sabemos realmente cuántas veces se hacían en época republicana, o sea, cuántos espectáculos de este tipo. Pero recordemos que son prisioneros de guerra que son llevados sí. Sí, no, me refiero a eso, que lo recordemos porque son soldados los que están luchando tanto en la República como después, ¿no? Entonces, el romano solo piensa en la guerra, o sea, eso lo tenemos que tener muy claro, piensa nada más en la guerra. Y el anfiteatro, igual que las carreras de cuadrigas, es otra cosa diferente, ¿no? Es religiosa, tiene otras implicaciones, ¿no? El anfiteatro está dedicado exclusivamente al mundo militar, al mundo civil militar, claro. Y el eterno dilema, como aquí en Occidente, ¿no? El béisbol, el fútbol, el rugby, en cada país, ¿no? Hay un gusto por un deporte u otro, ¿no? Esto no es deporte, pero en Roma eran más apasionados por las luchas de gladiadores o por las carreras de cuadrigas. Las carreras de cuadrigas. Es que yo siempre sé que es las carreras, ¿no? Por eso lo digo, porque hay que aquí, aunque duela, tú piensas en números, 50.000. No, sí, pues lo sé, claro, está lógico. 150.000 en el circo. Pues evidentemente, ¿y cuál duró más en el tiempo? Pues las carreras de cuadrigas. Carreras de cuadrigas en el Imperio de Oriente, pues hasta Bizancio, mira tú todo lo que duraron. Sí, por eso, era espectáculos reales. Sí. ¿Y cuáles son las que más se representan en mosaicos, en lucernas? Las carreras de cuadrigas eran las favoritas. Sí. Pero es un poco porque la gente siempre tiene esa visión, ¿no? Del gran espectáculo era la lucha de gladiadores, pero realmente lo que movía las pasiones y las apuestas y todo era... Y los romanos eran una sociedad de mucho jugar, de mucho apostar.
Los ¿no? gladiadores no tenían Los acceso. gladiadores no No, tenemos. por eso, tenemos- por eso. En Si no se- lo otro seguro. En el libro no, tenemos por eso digo seguro. que si los romanos les gustaba jugar, donde Sí. se jugaba era en el circo. O sea, Sí, Exactamente. era lo que les levantaba pasiones. Entonces, sí, claro, sí, Sí. eso es lo que, lo que- sí, si sí. tú Sí, te gusta jugar efectivamente. y donde También apuestas había- es donde También triunfa eso. levantaban pasiones los gladiadores, porque tenemos Sí. peñas de gladiadores documentadas, una especie de peñas de gladiadores en la parte de Oriente, en la parte de lo que hoy es Turquía y tal. Hay ciudades que tenían los amigos de las armas y que tenemos epigrafía que nos muestra esas agrupaciones, son unas pequeñas sociedades que seguían a una determinada familia gladiatoria de una determinada ciudad. Y luego también tenemos algún dato epigráfico que nos muestra que algunos aficionados podían financiar la tumba, digamos, el epitafio de su ídolo. Tenemos algunos que podían haber hecho eso para ayudar a sufragar los gastos del funeral, que eran bastante caros, claro, para la época, y era muy importante tener un lugar donde enterrarse, una memoria que a través de los siglos te perpetuara, ¿no? Las tumbas de gladiadores nos dan muchos datos de nombres, de especialidades, de cuántas victorias ganó, cuánto perdió, dónde luchó. Es decir, nos dan una fuente de información importantísima y están encontrando cada vez nuevas, ¿no? En las excavaciones empiezan a aparecer nuevas y nos da iconografía también, es decir, es una fuente de información muy, muy curiosa. Pues hablando de gladiadores, ¿no? Hay también las gladiadoras. Aquí no es nada de esto que existió, eso está claro, las gladiatrices, ¿no? Un poco surgen posteriormente a la lucha de gladiadores, digamos, como fenómeno de masa, o ya existía en el momento que era, digamos, un espectáculo funerario. ¿Ya existió en ese momento o es posterior? No lo sabemos. No se A ver, sabe, para ¿no? Ahí no empezar, hay. la palabra gladiatriz no aparece hasta el siglo IV después de Cristo, o sea, cuando ya está en decadencia prácticamente el mundo Sí. gladiatorio. Es cuando aparece la palabra gladiatriz, por primera vez escrita. Sabemos que había mujeres que luchaban, sí. Tenemos muy pocas fuentes que nos hablen de ellas. Entonces, hay dos opciones. O era tan normal que no hacía falta hablar de ellas, o era tan excepcional que esas pocas veces sí se habla de ellas por ese tema, ¿no? Entonces, no lo sabemos. ¿Que las mujeres luchaban en la arena? Sí, porque alguna fuente, pocas, dos o tres nos lo cuentan. Ojo, cuidado, porque se han traducido muy mal las fuentes muchas veces y hay algunas que parece que son mujeres luchadoras, pero a veces cuando la lees bien, despacito, dices, bueno, pero podría ser también otra cosa. No dice específicamente lucharon, ¿no? Pero que las hubo, sí. Sí. Incluso hubo benadrices también, cazadoras. Marcián nos habla y Juvenal nos hablan de algunas que eran muy, muy valientes y las de Marcial, por ejemplo, luchaban contra osos, contra jabalíes, o sea, eran muy valientes. Entonces, sí, había mujeres que luchaban en la arena, pero siempre igual que los hombres, o sea, no tenían ningún tipo de connotación porque son mujeres o porque no se le daba importancia. Eran personas luchando en la arena. Y Importante. hay unas que conservamos su nombre. Hay un epitafio, está en el British Museum, que muestra a dos mujeres luchadoras, que está inspirado, eso que no es exactamente igual, pero está inspirado esa imagen de Sandra, perdón, que nos enseñaste antes, de mujer gladiadora. Es esta la que había puesto. No, simplemente está inspirado, no exactamente igual, pero está inspirado en eso. Y tenemos los nombres de las luchadoras, exactamente esta es la imagen. En la de la izquierda pone Amazon, que sería Amazona, y en la de la derecha pone Agilia, que sería Aquilia, como si fuera Aquiles en chica, ¿no? Y arriba pone Apelicesan, quiere decir que fueron perdonadas. Empataron y fueron perdonadas las dos. Sí. Pero una pregunta, ¿aquí las armas que llevan son las mismas? Sí, aquí están luchando con las mismas. Sí, aquí las armas que llevan son las mismas, y entonces algunos piensan que esto sería el tipo provocatores, porque claro, esto que hay en el suelo aquí abajo, unos piensan que son cascos y otros piensan que son cabeza de persona. Para mí son cascos, pero hay otras interpretaciones. Entonces, pues este sería el mismo equipo, sería una especie de provocatrices en este caso, ¿no? Sí.
Pues más o menos tenemos todas estas visiones. Bueno, poco a poco, ¿no? El espectáculo va cayendo, ¿no? Algunos dicen que con el cristianismo ya estaba de capa caída, ¿no? Un poco. No es que el cristianismo lo acabe con él, sino que ya estaba un poco cayendo, ¿no? Bueno, es como siempre en todos los elementos históricos, en todos los procesos históricos, es una concomitancia de varios casos, ¿no? Por un lado está el cristianismo, que efectivamente era una religión que la persona tenía su dignidad, no podías matar a otro, ¿no? Entonces esto influía, por supuesto, aunque había cristianos, sabemos por San Agustín, que se volvían locos por ir a los juegos. Sí, sí, sí. Eran criticados por ello, pero se volvían locos, caían en la pasión gladiatoria. Y después, lo que tú dices, también había motivos económicos. Como hemos estado diciendo, todo esto era muy caro. Contigo no hubiera pasado que eres muy ahorrador. Pero como todos eran muy caros... Serían solo luchen hasta la primera sangre. Después a curaros todos para mañana. En el siglo III, crisis del siglo III, no puedes dar unos espectáculos tan grandes, ¿no? Por lo menos en los lugares más pequeños, ¿no? El emperador seguía dando grandes espectáculos, pero en los lugares que tenían que financiar, que tenían que pagarlo de su bolsillo los magistrados locales. Entonces, las escuelas o cuarteles de gladiadores, a lo mejor tampoco podían invertir tanto en dar unos gladiadores de tanta calidad, ¿no? Entonces, claro, pues iba haciendo menos espectáculos. Si la gente iba viendo menos veces gladiadores, pues se iba desacostumbrando a ver gladiadores. Y una tercera cosa podría ser el cambio de gusto o que les gustaran más las carreras de cuadriga, ¿no? Lo que es cierto es que el último espectáculo que tenemos documentado en el Coliseo, que es en el 523 después de Cristo, lógicamente, ahí ya no había gladiadores. Tenemos animales contra personas y acrobacias con animales. Ahí ya no había gladiadores. En esa época, pues ya podemos decir posiblemente que el espectáculo gladiatorio había desaparecido. No tenemos una fecha. Hay una leyenda que se ambienta en el 401 después de Cristo, que sale en una de las imágenes del libro, muy, muy impactante, porque yo creo que es de las pocas veces que sale esta imagen en un libro. Vemos a un monje que bajó a la arena a separar a unos gladiadores. ¿Y qué hizo el público? Pues desde luego no le aplaudió la hazaña, sino que lo apedreó y lo mató a pedradas. Entonces cuenta la leyenda que el emperador Honorio dijo, pues a partir de ahora ya no hacemos más luchas de gladiadores. Pero esto no deja de ser, es una leyenda, lo que nos explica que efectivamente en esta época ya las luchas de gladiadores se seguían haciendo, pero no es que dijeran un día, bueno, prohibimos las luchas y ya no hay más. Sí, a lo mejor fueron cayendo, ¿no? Muriendo solas en el olvido. Pues más o menos tenemos estas resúmenes de la historia. El que quiera saber más tiene aquí tu libro, vuestro libro, con muy buenas ilustraciones que ayudan también a entender todo esto, porque al final puedes explicar muy bien los tipos de gladiadores, pero hay que verlos y ver también un poco interesante. Creo que voy a por aquí, bueno, aquí se ve un poco cómo sería ahí realmente en los Sí, esa es la ejecución. Una ejecución. Sí. Pero no, me refería a que, claro, cuando ahora vemos todo en Roma, por desgracia, vemos todo en piedra, los sillares, la mampostería, igual que cuando vemos la Edad Media. Y mucha gente asocia la antigüedad a eso, cuando realmente estaba encalado, estaba pintado. Y eso, por ejemplo. Era un mundo vivo, de colores. Yo lo que sí que recomiendo es que, independientemente que te guste o no la película de Gladiator 2, que acudan al libro para ver cómo es los gladiadores de verdad, ¿vale? Porque son géneros distintos. Uno es el género cinematográfico, predomina la invención, no le puedes pedir que te cuente la verdad. Le puedes pedir espectáculo o que esté bien hecho o mal hecha la película, ¿no? Pero al leer el libro lo que van a encontrar es un mundo que parece que conoces, pero que realmente no lo conoces. Y más fascinante incluso con anécdotas y cosas mucho más fascinantes que las que salen en las películas. Yo que he ido ahora recientemente a ver Gladiator 2, le he puesto una broma en Instagram y he puesto, no, léete el libro y entérate un poquito de cómo había que hacer en el Coliseo. y otra bromita que también la hacía, que no se puede ir sin casco por la arena.
Porque Rosario no era. Así que por lo menos que se ponga el casco. Pero claro, es un actor, ¿no? Si le ponemos el casco la hemos fastidiado, ¿no? Claro, no se le ve, salvo que sea un casco tan chulo como el de la primera película. Efectivamente. Que no va a ser un mandaloriano de esos, ¿no? Claro. Estaba buscando una imagen del Coliseo de fuera, que en la película lo situaron en una colina así elevada y tal, para que se viesen mejor. Bueno, yo parto que el cine es cine y el Gladiator es un peplum. Es un peplum versión moderna. Y hay que verlo y reírnos, ¿no? Entre cine de romanos, que son las buenas, Ben-Hur, Espartaco, la que Imperio Romano. Bueno, pero esas las ves ahora, no, pero Fernando, ahora pones a ver esas películas ahora, con los ojos de ahora, y tienen fallos garrafales en panoplia. Eso para mí son cine de romanos, es decir, que son buenas películas. De eso estoy hablando, de que son buenas películas. Ahora veo Gladiator 2 y para mí es peplum, se me parece más a la palabra peplum técnicamente, la de los forzudos, la de que son argumentos fantásticos, en personajes muy endebles, ¿no? Eso es lo que te digo. Que a mí el Spaghetti Western versión. Parte de una cosa. Todas están mal. Es decir, Espartaco, la que viene del Imperio Romano, que de esto, todas no te cuentan la historia verdadera, pero son buenas películas y yo las juzgo como buenas películas, no como historiador ni filólogo, no, porque no pretenden ser eso. Y a mí yo le pido a la película que sea buena, que me emocione, que tenga épica para ser de romanos, ¿no? Y eso lo veo en esas y en esta de ahora, pues no lo he visto. No, ¿vale? yo no la vi, pero que me dice eso. A la gente, eso ya es independiente, pero es una película menor. No va a pasar a la historia del cine de romanos. Pero ¿Y Gladiator 1 qué te pareció? Ninguna pretende ser un tratado histórico. Y menos mal, no serían muy aburridas. Fernando, ¿y Gladiator 1 y María, comparado con Gladiator 2, os pareció que era peplum o era película de romanos? Gladiator 1 es película de romanos. Y Gladiator 2... Vale. Esa es la Cuando vaya a ver Gladiator 2 lo tengo claro, porque yo pensaba que iba a ser un peplum. La 1 no. La 1 pero en esa definición que te estoy diciendo. Sí, te entiendo. Sí. Contra el tirano, en fin, pero sin un deseo de decir, bueno, pues esta es una película en la que hemos hecho aquí un esfuerzo. No se puede comparar la primera con la 2 porque son cosas distintas, totalmente distintas. Por muchas razones, que no entraríamos aquí, pero bueno, empezando por la falta de carisma del protagonista, por el guión errático, bueno, muchas cosas que tiene la película que la hacen inferior a la anterior. Ahora, que a la gente le guste, pues que le guste. A mí, como comprenderás, yo te doy mi opinión estética y cinematográfica. Y no te preocupes, los amigos que fueron, nadie me habló bien. Para gustos pintar colores. Pero ya te digo, hay que disfrutarla como lo que es. Una película sin pretensiones para entretener y aprovechando el tirón de la otra, hacer caja y mostrar el más difícil todavía. Que la otra tenía fallos históricos, pero no nos importaban porque nos divertió. A mí no me importa, porque yo he hecho un libro precisamente sobre los fallos históricos de Gladiator y tengo que hacerlo porque tengo que explicar a la gente lo que está bien y lo que está mal con la historia. Pero nunca diría que es una mala película. No. Diría que responde a los cánones del género y tiene un buen guión, unos buenos actores y se toma en serio a sí misma. Sí. Aquí, hablando un poco de esto, en Ver un Artes tenemos dos programas, ¿no? Uno, se hicieron el mismo día, el sábado, salieron del cine y lo hicieron, Noemí y David en su caja de trovadores, y después, al día siguiente, que también salieron del cine directamente y lo vieron, Yello y Pedro Santamaría hicieron su versión también de la película. Uno iba a ser el bueno y otro el malo, pero al final acabaron siendo los dos el malo. Aquí tenía uno bien y uno mal. Sí, uno mal. Al final... Lo intentaron luchar, pero bueno, no, a ver, es como todo, ¿no? Si te vas a divertir, te vas a divertir. El problema que a mí me pasa que a veces en las películas, cuando te las venden muy históricas, Bueno, eso es una frase que vamos a poner en algún sitio en piedra. Dila. Que para aprender historia hay que leer libros, no hay que ir al cine. El cine es solo para divertirte, no para aprender historia. Pues eso, ahí está. Pero bueno, pero por lo menos, María, Gracia, al menos no desaprender historia. Que nos quedemos como estamos. Pues sí.
Pues muchas gracias por todo. Este libro espero que os animéis a leerlo. Bueno, os lo pongo aquí en portada. En cualquier librería está. También está en los enlaces que pongo de compras. Si vais a comprarlo en Amazon, si vais a comprarlo ahí, mejor en vuestra librería favorita. Pero si lo vais a comprar en la multinacional, hacerlo por ahí, que me ayudéis a mí, que soy un pequeño autónomo también español. Y nada, os dejo con Fernando y con María para que se despidan y que os digan por qué tenéis que leer su libro o por qué tenéis que aprender sobre los gladiadores romanos. Fernando, tú primero. Pues nada, una invitación a disfrutar del cine y a aprender historia con los libros, entre ellos el nuestro, que lo hemos redactado con mucho cariño, con todo el rigor posible y sobre todo con toda la amenidad posible para poder divulgar y que se pueda conocer este mundo de los gladiadores, que parece muy conocido, pero realmente es desconocido. Se van a llevar muchas sorpresas al leerlo, porque realmente es una historia apasionante y que está siempre en construcción. Seguiremos aprendiendo sobre gladiadores. Yo era María Eugenia, así que... Marian, gracias. Ay, perdona. Nada. Tengo una conocida que sí y se me fue. No pasa nada. Pues nada, hay que leer nuestro libro, hay que leer muchos libros, hay que leer todo lo que se pueda sobre mundo romano, sobre gladiadores, el nuestro por supuesto, pero ojo, cuidado con lo que leemos, ¿vale? No todo vale, no valen blogs, no valen Wikipedia, todas esas cosas, si no están firmadas y sabemos que esa persona es una especialista, hay que tener mucho cuidado en el mundo romano, ¿vale? Bueno, en el mundo romano y en todos los mundos. Pues muchas gracias a los dos. Una cosa que voy a presentar, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, tiene que ver con Julio César. Este es mi primer libro, que lo escribí hace ya mis 8 años, y tiene que ver con el culpable de que esto se hiciese famoso, el tío de Julio César. Eso sí, él no habla de eso. Es verdad que en una parte del libro se habla de los helenistas que entrenaron a los primeros mulas de Mario, porque como no eran destinados al ejército no sabían luchar, ¿no? Sí. Y los entrenaron antiguos entrenadores de gladiadores, ¿no? Pues muchas gracias a los dos. También agradezco una cosa que voy a enseñar al público. Un seguidor del canal, cuando hicimos un programa de los pretorianos, y yo bromeé, en mi legión me hace falta un pretoriano, me lo regaló. Gracias, un saludo, él sabe quién es, y muchas gracias por el detallazo. Y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Por cierto, el que quiera mis libros, uno de los dos, dedicado, en franciscogarciacampa.com. Gracias y hasta la próxima. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.